Hay una diferencia fundamental. Primero, un liderazgo claro, establecido en Venezuela, con la presencia del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y luego un proyecto de país que viene y en parte está expresado en nuestra Constitución, la aprobada por muchos de nosotros, casi más del 70% el 15 de diciembre de 1999. Y afortunadamente hasta la oposición ahora, eso que no hizo durante el periodo de los días difíciles de abril del 2002, que cambiaron esa Constitución con un señor ahí que se apareció con un papel en la mano diciendo y cambiando en aquella alegría que tenían, que afortunadamente duró poco tiempo. Entonces, un liderazgo, un proyecto, no solamente el proyecto constitucional, sino también el primer plan Simón Bolívar, que está finalizando en el año 2012, y ya estamos trabajando en la nueva propuesta con el presidente Chávez para el próximo periodo, que no tengo duda que va a continuar, que es el periodo del 2013 al 2019. O sea que esa es una diferencia fundamental, un liderazgo, un programa, una organización política como el PSUV. Aquello parece que es una suma de agregados, aquello, en un momento lo llamaron el chiripero, ¿no?, para dar expresiones venezolanas. Yo no sé qué expresión se pudiera utilizar allí, porque unas cosas que no se pegan ni con cola. Nosotros decíamos cuando niños, ni con saliva del oro, era una expresión muy, muy infantil y juvenil. Entonces esa es una diferencia fundamental, el liderazgo, el proyecto, y es una continuación que se ha dado a lo largo de casi esta década, ¿no? Y yo creo que lo fundamental, si hay un solo elemento por el cual el presidente va a pasar a ser una persona histórica, es la dedicación al ser humano. Primero el ser humano ante todo, que allí tiene una diferencia fundamental con lo que fue la política económica de la Cuarta República. Era lo que vivió el pueblo en el 89, esa fastuosidad que terminó siendo una rebelión popular, y luego vino la rebelión militar en el 92, el 4 de febrero. Claro, y fíjate que ya vamos a conmemorar, celebrar los 20 años de ese acontecimiento. Pero los años 80 y 90 marcaron para Venezuela una situación muy compleja, con unas fórmulas que se quisieron aplicar, que venían de instituciones transnacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Y fíjate lo que está ocurriendo en Europa y en los propios Estados Unidos, que no es ninguna coyuntura, no es una lucha entre fracciones, como a veces dicen, entre dos fracciones de derecha, dos partidos de derecha, el republicano y el demócrata. Es una pequeña confrontación. No se trata de una crisis coyuntural, se trata de una crisis estructural. Y te voy a dar solamente un dato que es importante para verlo en términos... No, es en términos históricos. La economía norteamericana, que creció a raíz de la guerra mundial en los años 40, casi un 6%, cuando uno ve la tasa de crecimiento de esa economía, estamos hablando de casi más de 50, 60 años. Comenzó por 6, 4, 3, 2, y ahorita la economía norteamericana lamentablemente no va a crecer más del 1%. Pero esa es una tendencia secular, que no es coyuntural de este momento, de esta crisis aparentemente del lunes negro, o lo que se quiera llamar, una crisis financiera que de hecho no ha terminado, porque comenzó en el año 2007 con lo que es la explosión de una burbuja. Este es el elemento sustancial que dice que el aparato productivo de los Estados Unidos se despega de su aparato financiero, y ese aparato financiero, hay una relación entre la parte productiva real y la economía financiera, que a su vez permite los fluidos y pasar en el sistema para ayudar y que el crecimiento se dé sostenido. Pero eso no se da en la economía norteamericana. En este momento, todo ciudadano norteamericano debe aproximadamente $50.000. Fíjate que la disputa estaba entre 14.2 billones de los nuestros, en castellano, 12 ceritos a la derecha, y era la disputa si el gobierno, la deuda del gobierno iba a llegar a un número similar, 1 a 1. Pero es que la deuda que tienen los hogares norteamericanos es tan grande como la que tiene el gobierno. O sea, son 14, vamos a poner el número 14 billones, son 12 ceros. 14 que deben los hogares norteamericanos como los debe el gobierno. Pero es que la empresa norteamericana casi debe el doble, 28.
Y si tú te pones a sumar... Ese 100% del PIB es solamente la deuda del gobierno. Del gobierno, pero es que los hogares norteamericanos tienen una deuda equivalente también. Y si le agregas lo que es la empresa privada, casi es un 28. Si tú sumas todo eso, si 14 es lo que se produce, el Producto Interno Bruto en un año, esos son casi 45, 50, que es la deuda total de todo el país como tal. Ahora fíjate otro número. La producción, el Producto Interno Bruto Mundial son como 75 billones otra vez con 12 ceros. O sea que 2/3 equivale la deuda norteamericana a 2/3 de lo que produce la humanidad en un año. Imagínate el tamaño de la deuda que tiene que pagar. No hay duda que es una economía fuerte, es la primera economía del mundo. Claro, cada vez se le va acercando la economía china, que ya superó a Alemania, que ya superó a Japón, porque la economía china tiene una tasa de crecimiento en los últimos 30 años aproximadamente entre el 9 y el 10%, mientras que la economía norteamericana, la tasa de crecimiento, de esa que fue en la guerra casi un 6%, ha venido decreciendo, hay una tendencia decreciente que es secular, no es la coyuntura. Y ese es uno de los fenómenos fundamentales que no solamente vive la sociedad capitalista norteamericana en un despegue entre la sociedad productiva, ese complejo militar industrial poderosísimo, porque no hay ley. Un desprendimiento. Dice un desprendimiento entre lo productivo y lo financiero, y se va formando como una burbuja que explotó en el 2007. Eso, ministro, se llama especulación. El nombre que se le da, que no tanto se adapta al lenguaje castellano, se llama financiarización. Es un proceso de separación de la dinámica financiera de la economía real. O sea, va adquiriendo una dinámica tal y entonces se va despegando. Si es una relación 1 a 1, 1 a 2, se requiere lo financiero como una intermediación entre lo productivo, o sea, la economía real y la economía financiera. Pero en el caso de los Estados Unidos, ese despegue que se formó en una burbuja en el 2007 y comenzó un proceso recesivo, y ahí se discutía si iba a ser como una B de Venezuela o una W, y ahora estamos viendo cómo se viene encima una fase de decrecimiento de la tasa, y en Europa lo estamos viendo igualito, ¿no?